Bueno, pues bienvenidos a esta materia psicosíntesis terapéutica y para ello pues el doctor Benjamín Emanuel Silva Llóvanos, perdón, que estará con nosotros. Nos mandó el currículum, ya lo mandé por ahí con ustedes al grupo, pero me gustaría más bien que él se tomara unos minutos para que nos hablara algo acerca de todo esto que él hace y poderlo escuchar de todas estas experiencias y de lo que está desarrollando actualmente un artículo por ahí que subió de la muerte, que ahora en el Congreso nos dimos cuenta que lo escuchamos, algunos de ustedes que entraron, algunos de los que están aquí entraron al Congreso, entonces escuchamos esa parte y pues, maestro Benjamín, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros No, al y contrario. pues adelante, usted tome control aquí del tiempo, ya venimos preparados para si nos expandimos un poco más de tiempo, sin problema. Vamos a Aquí respetar la noche afortunadamente. pacientemente esperamos. Gracias, Bienvenido. gracias. Honrado, honrado, Pastor Arturo, que muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Benjamín. Completo es como tarea escolar, Benjamín Emanuel Silva Luébanos. Soy mexicano, de acá del norte de Coahuila, de Monclova, Coahuila. Este, Como les digo soy profesor universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila desde bueno, como profesor universitario tengo como 35 años, pero en la Autónoma de Coahuila tengo 18 años de estar de tiempo completo y en la escuela de psicología de la zona norte, porque la universidad está regada en todo el estado, ¿no? Y hay cuatro escuelas y facultades de psicología. Yo estoy en la norte. Este, mm, de origen, pues yo soy licenciado en filosofía y ya después le empecé a dar por la parte de la psicología. Estudié la maestría en psicología de la educación en la UNAM. Luego hice el doctorado en psicología social en la Autónoma de Nuevo León, los vecinos aquí en Monterrey al ladito. Y me especialicé en sexualidad humana tanto en la UNAM como en la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista, SOMESI. Y después, por cuestiones de la vida, me empezó a llamar mucho la psicología transpersonal y empecé así que a dirigir los pasos hacia allá, ¿no? Entonces ya tengo rato en la psicología transpersonal estudiándola y algunos... pues adquiriendo, digamos, herramientas terapéuticas. También ya tengo muchos años de practicar la terapia. Soy psicoterapeuta humanista y transpersonal. Y muy en particular trabajo también la técnica de terapia del sonido. Me gusta, eh, me Los gusta mucho el cuencos. sonido, los cuencos, pero también la flauta nativoamericana, pero también la guitarra, pero también la voz, que es para mí el instrumento fundamental es la voz, ¿no? No hay mayor resonancia que la que nosotros nos generamos con nuestra voz. Este, entonces, esta parte, en últimos años, lo he estado, más que en México es complicado echar a andar cosas, entonces es más fácil a veces en otros países. Estoy muy interesado en trabajar el acompañamiento a personas al final de la vida justamente con el sonido, puesto que el oído es el último sentido que se pierde cuando estamos trascendiendo. Entonces, lo he hecho ya en algunas ocasiones y es fantástico la manera en que podemos acompañar a estos hermanos, estas personas que, que, que se nos adelantan, ¿no? Porque pues a morir vamos todos. Y y lo que aprendemos, ¿no? Incluso el alma, cómo resuena cuando estamos. Bueno, a mí esa parte me encanta. Y también disfruto mucho el consultorio. Bueno, la docencia ni se diga, o sea, yo soy feliz con mis estudiantes, yo no sé ellos qué opinen, pero yo lo soy.
Y el consultorio, acompañar a las personas en sus procesos de vida es un privilegio. Entonces son como las tres cosas a las que me dedico. A veces me preguntan que por qué el cambio de sexualidad, que sigo trabajando en eso. El año pasado publiqué un texto muy en particular, estudié en sexualidades diversas en la UNAM. Este, y ahora lo transpersonal, y digo, es que estudié sexualidad para aprender a vivir y ahorita estoy estudiando lo transpersonal para aprender a morir, ¿no? Porque es como el ciclo natural. Yo así me lo explico, no sé si tenga sentido para alguien más, pero bueno. Y pues ahí andamos, o sea, en estos caminos, ¿no? En inquietudes entre la música, entre la psicología, entre la filosofía, ¿no? Digamos, en general, por ahí vamos. Y a la orden y a disposición todo. Así que todo, lo poco que conozca o lo que conozca está a disposición de quien quiera compartírselo, se lo comparto con todo gusto. Este, eh, mm, Voy a iniciar entonces a ver si le atino aquí a la compartidera. Tararara, a ver. Es donde está la cámara, ¿verdad? Fíjense que nosotros en la universidad utilizamos el de Microsoft, el Teams. Entonces yo no estoy ¿cómo se Ahí, llama? ahí en el botón verde que aparece en Ah, la ya, parte de abajo, tienes toda la razón. compartir, Ya está ahí, súper ajá, destacado. Aquí sí. está, Ya nada más ahí selecciona, ahí está. aquí está. Muy bien. Bueno. También siéntanse con toda la confianza de, pues no de interrumpir, de comentar, de preguntar, de lanzar cualquier comentario al momento que surja, porque a veces el intelecto y el espíritu brota y en ese momento a veces es la oportunidad de hacer el comentario. No esperen hasta el final, aunque al final cualquier duda o comentario con toda la confianza. No lo sé todo, de ninguna manera. Este, y lo que podamos entre todos construir de conocimiento es lo mejor, ¿no? Yo solamente soy como un facilitador y seguramente ustedes tienen también bastante conocimiento. Sé que les entregan como una especie de apunte, de manual, entonces seguramente lo leyeron, lo abordaron y tienen también bastante que decir al respecto, así que no hay ningún problema. Entonces, no los veo a todos porque es que se ponen los cuadritos chiquitos aquí al lado. Entonces, abran el micrófono y con toda confianza, ¿no? Para participar y bueno, ahí nos la vamos llevando, ¿ok? Bueno, pues este es nuestro estimado ¿cómo se llama? Roberto Asaioli, ¿no? Italiano. Su biografía es bien interesante. Sí, no la consideré por el tiempo. Entonces, pero si pueden acceder a ella, creo que hay hasta videos en YouTube. Está el asunto de la cárcel, el matrimonio que tiene, el fallecimiento del hijo. O sea, es bastante interesante. Y es muy interesante también estudiar las biografías de estos grandes por cómo se va decantando, ¿no? Por ejemplo, o sea, Asayoli tiene esta experiencia tan fuerte de que muere el hijo joven, el hijo bastante joven, y él llega a la cuestión trascendente, ¿no? Este, y otros personajes como Víctor Frank, por ejemplo, que vive los campos de concentración, él deriva hacia la parte más existencial. Entonces es bien interesante y se los recomiendo bastante. En algún momento ponga ahí un videito de YouTube con la biografía de Sayoli. Es una gran aventura de vida la que le tocó al señor. Pero bueno, desde mi perspectiva, sí, son como tres grandes, y hay mucho más en el señor, en Sayoli, pero así digamos como tres grandes puntos o elementos básicos que tendríamos que considerar del autor, que es el modelo de la psique humana, ¿sí? Su propuesta de la voluntad, ¿sí? Que de hecho hay un libro dedicado
totalmente de hacerle la voluntad. Creo que ya no se está editando, pero a lo mejor si alguien tiene artes para descargarlo, se encuentra en italiano y en inglés, pero por ahí yo vi una traducción. Es que yo no la puedo descargar porque no soy tan habilidoso con estas ondas. Pero si alguien lo puede bajar, creo que se llama Tratado sobre la Voluntad o algo así. Y es un punto crucial en la propuesta de Asayoli. Y su tipología de la personalidad, ¿no? Son como los tres elementos básicos para la cuestión de una consideración terapéutica en Asayoli. Bueno, aquí está esta parte, ¿sí? Que nos presenta la psicosíntesis. Dice, no es solamente, o sea, además de ser un modelo terapéutico, también es una visión integral del ser humano, que esa es la maravilla, o sea, es una estructura de la psique, ¿no? Que busca armonizar, por eso esta parte de síntesis, ¿no? Lo emocional, lo mental, lo espiritual y lo corporal inclusive, ¿no? Que pues, está por ahí. Y esta frase o este párrafo que está aquí siguiente es del propio Sayoli, ¿no? Que dice que es una concepción, que la psicosíntesis es una concepción dinámica, dice el dramática, porque es una lucha, y bueno, ahorita que lo vamos a ir viendo un poquito más, entre una multiplicidad de fuerzas rebeldes y que están en conflicto entre sí, ¿no? Y también tiene mucho que ver que el señor sea italiano, porque está haciendo una comparativa, por ejemplo, con Freud, que uno ve el aparato físico, del aparato psíquico, perdón, de Freud, y es mucho más parco, mucho más simple. Digo, no en cuanto a la profundidad de los conceptos, sino a la imagen, ¿no? El famoso iceberg de Freud, pues, son tres elementos, ¿no? En cambio, Sayoli hace una subdivisión, división, 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 división. Entonces, y muchos hablan de que ese es su carácter latino, ¿no? De que hacemos como muchas etiquetitas, ¿no? Y entonces él dice que todas esas fuerzas que él ubica en la psique humana están en conflicto entre sí, ¿no? Pero que hay un centro unificador que tiende a dominarlas, a armonizarlas, para ampliarlas en un modo útil y creativo, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo, o sea, cuáles son esas fuerzas que están en conflicto, que están luchando, que son tantas, que hay una multiplicidad, y el elemento armonizador. Dice, es un conjunto de métodos de acción psicológicamente orientados a fomentar y promover la integración y la armonía de la personalidad humana, ¿sí? O sea, todo esto ¿para qué? Para llegar ahí a una armonía humana, ¿sí? Una expresión individual es un principio más amplio de una ley general de síntesis interindividual y cósmica, ¿ok? Ay, Dios, ahí está. Que este es el modelo de la conciencia que habla Freud. O, si utilizamos otro lenguaje más psicológico, el aparato psíquico de Asayoli, ¿no? Entonces, Asayoli eh, dice que lo dibuja como un huevo y no como un círculo, en general, la línea punteada esta, porque dice que hay como una tendencia, o sea, que el ser humano no está estático como en un círculo concéntrico y cerrado, sino que tiende a elevarse, ¿no? Tiende hacia arriba, tiende hacia este 6, hasta esta como estrellita que está acá arriba, por eso él plantea un huevo. También, solo que eso no encontré la imagen, también lo propone como una rosa y que son como los pétalos de la rosa, ¿no? Este, y entonces señala estos 7 elementos. La conciencia inferior, que es esta parte rojita que está aquí abajo, ¿no? El inconsciente medio, que es este 2, como entre verdes, ¿sí? O anterior, anterior, ahí está. Este, el inconsciente superior o supraconsciente, que es este 3, ¿sí? El 4 que es el campo de la conciencia, que es el circulito que está al centro. El yo consciente, que es el centro,
del círculo 4, ¿sí? El yo o sí mismo superior o espiritual, que es este 6, la estrellita que está acá arriba. Y el 7 es todo lo de afuera. Digamos que nosotros somos de la línea punteada para adentro. Y todo lo que está afuera es el inconsciente colectivo. Vamos a ir viendo con calma cada uno de estos. Con toda confianza, repito, ¿gustan hacer un comentario o algo? O traer información que nos enriquezca a todos? Bienvenido, ¿no? Maravilloso. ¿Ok? Bueno, entonces dice, primero tenemos un inconsciente inferior, esta parte que está aquí abajo, este rojo. Dice, este inconsciente inferior, dice, almacena los aspectos instintivos, recuerdos reprimidos, energías no integradas de la psique, ¿sí? Son los deseos primitivos, los traumas no resueltos, este, toda la parte automatizada, la parte instintal, que él no habla de instintos, ¿sí? Por eso habla de los impulsos descontrolados, de los miedos irracionales, todo eso está ahí. Y es inconsciente, pues porque no nos damos cuenta. Lo vivimos, lo actuamos, pulsa, pero no es algo que nos estemos dando cuenta. Ahí está el contenido, ¿no? Entonces, por eso la propuesta que ustedes y yo tenemos en los manuales para integrarlo es a través de la autoobservación y la exploración terapéutica, ¿sí? Es como podemos llegar a reconocer todos estos impulsos eh, sin reprimirlos ni que ellos nos gobiernen a nosotros, ¿ok? Luego tenemos esta parte acá en verdes, quitando el círculo o sea, el 4 y el 5 el puro 2, ¿ok? Es el inconsciente medio. El inconsciente medio contiene ya memorias más accesibles. En otro lenguaje sería como el preconsciente, ¿sí? Es más fácil tener acceso a ellos, son hábitos, ¿sí? Hábitos psicológicos, ¿sí? Son las experiencias pasadas, patrones de comportamiento, de conducta que luego ni nos damos cuenta, ¿no? Que sería como bien interesante analizarnos, por ejemplo, qué patrones conductuales tenemos heredados de nuestra familia y no nos damos cuenta, ¿no? Porque nosotros lo damos por hecho, muchas cosas las damos por hechas en los patrones conductuales porque nos movemos en un círculo, en un grupo. Cuando salimos de ahí, decimos, ¿qué no era la cosa así para todos? Pues no, era un hábito y en ese momento es cuando lo traes al consciente. ¿Sí? Por eso es medio, o sea, está más o menos en un fácil acceso. Dice, es el archivo al que recurrimos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿sí? Ahí se forman las creencias, los valores, ¿sí? Las estrategias de afrontamiento, por ejemplo, la puntualidad, ¿no? Si en casa había como mucho rigor, por ejemplo, para las horas de comer o para las horas de dormir o para las horas de levantarse, ¿no? Entonces, pues tengo yo un patrón, un hábito adquirido de la puntualidad. Pero a lo mejor salgo de mi núcleo familiar y descubro que no o que sí, ¿ok? Y no lo voy a hacer en cuenta hasta que no salga. Cuando yo de acá del norte, pues de México tenemos pues cosas bastante diferentes que las personas en México Centro, en México Sur. Cuando yo muy joven me fui a vivir justamente a Oaxaca, como platicaba ahorita con Eugenia, pues fue otro universo. O sea, había cosas que yo no daba, o sea, no daba crédito de cómo se vivían, ¿no? Porque yo estaba muy joven, yo tenía 17 años, yo creía que así como vivía yo con mi familia y en mi ciudad, pues así estaba todo el mundo. Entonces ni siquiera era consciente de mi forma conductual hasta que la contrasté en otro contexto y vino al consciente, ¿no? Entonces habla aquí de las evocaciones, de las visualizaciones, ¿sí? De mejorar habilidades específicas. Claro, porque no
no todo lo que he adquirido como un patrón, ¿sí? Familiar o gremial o social es una habilidad que me pueda servir. De hecho, mucho del trabajo terapéutico a veces es lo que en la psicología humanista decimos, hay los hábitos obsoletos o los patrones obsoletos ya no me sirven. Por ejemplo, a lo mejor si en mi familia tenía una vida muy violenta y muy agresiva, aprendí a cerrarme, aprendí a no hablar, aprendí a comunicar, aprendí a no expresar. Luego pasó el tiempo, pude salir de ahí, cambió el contexto y ahora que estoy a lo mejor intentando tener una relación de pareja, mi pareja se va a quejar porque yo no expreso, porque yo no comunico, porque yo no empatizo, ¿sí? Claro, hay un patrón conductual inconsciente a nivel medio, diría Sayoli, que me impide eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí que de esa manera yo podía sobrevivir y podía superar un contexto adverso. Y ahora ya no me sirve, es obsoleto, es un aprendizaje obsoleto, ¿sí? Entonces tengo que buscar una manera de mejorar esa habilidad, ¿no? Es un elemento a trabajar en la terapia, pero de fácil acceso, a diferencia del inconsciente inferior, donde está todavía lo más profundo, ¿sí? Recuerdos muy reprimidos, porque, sobre todo de la primera infancia, porque en la primera infancia no tenemos las estructuras psíquicas para afrontar, ni mentales, vaya, para afrontar ciertos eventos o ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces, como no las estructuras no me permiten captar esa experiencia, a lo mejor traumática, se guardan, ¿no? Y van a surgir por otros lados, como la somatización, por ejemplo, ¿sí? O los elementos instintivos, primitivos, ¿no? Como como la agresión, que a lo mejor no es muy deseable, pero ahí está, me puedo defender ante un ataque. Eso está ahí, ¿no? Los miedos irracionales, las fobias, por ejemplo, ahí están, ¿no? Al final, de la parte inconsciente, tenemos el inconsciente superior o superconsciente, ¿sí? Que es un poquito, acá lo tenemos como en azul, está hasta arriba, y esta parte del inconsciente superior dice, es la fuente de inspiración creativa, la intuición, las experiencias espirituales, está muy por encima, ¿sí? De los anteriores. Sigue siendo un elemento inconsciente, sigue siendo un elemento, digamos, no de cotidianidad, de utilidad cotidiana. Vaya, no es un recurso que yo estoy utilizando todos los días, es un elemento inconsciente, pero dada el contenido que tiene, ¿sí? Se encuentra muy por superior. Y también son cosas que vivimos, por ejemplo, el amor, la sabiduría, el altruismo, los estados expandidos de conciencia están aquí, ¿sí? Eh, por eso dice, ¿cómo se accede ahí? A través de la meditación, la contemplación, la imaginación, los recuerdos guiados, el sonido, que le digo que es el que yo, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer una sesión de trabajo con sonido con alguna paciente y generar, ella es la persona, no yo, ¿no? La persona genera un estado ampliado de conciencia y tiene una serie de, ¿cómo se llama? De recuerdos quizá que no tenía, ¿no? Les platico un caso, por ejemplo, de una señora de 76, 74, 76, no me acuerdo muy bien. Este, a ella la atendí hace 2 años y estaba por fallecer, tenía un problema cardíaco que no había manera de operar y que
simplemente estaba en cuidados paliativos para que no la pasara tan mal. Y le propusieron esta cuestión del sonido porque se intranquilizaba y no sabían bien a bien qué es lo que causaba estas como angustias en esta señora. Y entonces estuve trabajando con ella sonidos, sobre todo cuencos, algo de diapasones, y el calimba, ¿no? Esta como marimbita de dedos, ¿no? Y entonces estábamos en ese trabajo, ¿no? Y pues haciendo como un recuerdo guiado. El chiste era tratar de bajarle su ansiedad ante la muerte, ¿no? Y entonces en eso estaba cuando estábamos yo creo que a mitad de la sesión y abre los ojos grande, grande. Era una señora que ya incluso no podía comer, no se podía mover, ya tenía días de estar en cama y abre los ojos grandes, grandes y empieza a estremecerse y dice, me violaron. Y estaba el esposo, que era un señor también de casi 80 años, estaba un hijo y estaba una hija, ¿no? Y lo dice con una claridad y con una seguridad, dice, me violaron. Y entonces el esposo le dice, ¿estás segura? Y ella voltea y le dice, sí, estoy seguro. Y te puedo decir el lugar, te puedo decir la edad que yo tenía y te puedo decir quién fue. Y hoy por hoy lo perdono. A los 3 días falleció. Entró en estado de coma al día siguiente y a los 2 días falleció, ¿no? Eso es el inconsciente superior. O sea, ya accedió a esa parte donde estaban inconsciente superior y a través de justamente de este estado de contemplación, porque no regresó, o sea, dijeron, bueno, pues parece el primero porque es un recuerdo reprimido, es un trauma. Sí, pero ella regresó con la idea de perdón, no con la idea ni de miedo, ni de dolor, ni de revancha, sino como, esto lo viví, ya sé que no me dejaba tranquilo y en paz. Yo me salí un momento para que pudiera hablar con sus familiares y lo que tuvieran que hablar y decir o a quien tuvieran que señalar, que a mí no tenía yo por qué participar de algo tan íntimo en la familia. Y y luego ya regresé a terminar la sesión de sonido. Y en las siguientes sesiones, todavía creo que hice una más con ella consciente, si mal no me acuerdo, y luego hice otra justo el día que falleció, en la tarde del día que falleció, ya estando en coma. Y ¿no? Y ella refería, por ejemplo, presencias y una serie de elementos muy, muy interesantes, que es el trabajo que se está haciendo aquí. O sea, es la meditación y la contemplación que me lleva a esas potencialidades de amor, de sabiduría, de altruismo, esos estados elevados de conciencia. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, espero que sí. Repito, cualquier cosa. No veo las manos, las manitas que luego ponemos para levantar en Zoom. Entonces usted abre el micrófono y láncese con toda confianza, ¿ok? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta, duda. Adelante. Sí, mi pregunta, duda es de que ahorita que habló del inconsciente medio, Ujú. mi pregunta, duda es si es igual al inconsciente subconsciente. ¿Es lo mismo subconsciente Ah, que medio? mira, s- son, eh, aquí les digo, cuando trabajamos en cuestiones de psicología, nos tiene que quedar muy claro que cada autor es un universo. O sea, si trabajamos medicina y yo le digo, la aorta, el corazón, la presión arterial, la oxigenación, todas las especialidades médicas entienden exactamente lo mismo. En psicología no. En psicología, cada concepto, cada constructo se entiende en su teórico. Y entonces, así como no podemos hablar, por ejemplo, de inconsciente medio en Freud,
que es quien maneja en su aparato psíquico, ¿sí? El inconsciente, más que el subconsciente. El subconsciente surge, el concepto subconsciente va a surgir a partir de las teorías, si mal no me acuerdo, cognoscitivas, no me acuerdo exactamente la fecha, pero tiene que ver con estos elementos. Se parecería en el sentido que es de más fácil acceso que el inconsciente, pero no pertenece a las categorías de Asayoli, ¿sí? Ah, ok. Entonces, así, así como si decimos, entonces esto es el yo de Asayoli es el mismo que el yo de Freud, no. El yo de Freud es uno y se entiende solamente en Freud, ¿sí? O el yo de Jung o de Adler, ¿no? O incluso del mismo Rogers, que ya es humanista. Ese es ese es una travesura que nos hace la psicología, ¿no? Tenemos que, cuando hablamos de un concepto, de un constructo psicológico, siempre tenemos que decir el papá, ¿no? Ah, es que el yo de Freud, el yo de Rogers, el yo de Jung, el yo de Asayoli, para entender lo que el autor quiere referir, porque cada autor, ¿sí? Tiene sus propios, tiene su propio contenido, vaya, de lo que quiso decir con ese concepto, y a veces hasta se contraponen, ¿sí? El más claro y uno de los pleitos históricos más famosos, y que es un chisme muy bueno, es el de Jung con, con Freud sobre el inconsciente, justamente, ¿no? Mientras Freud lo pone adentro de uno, Jung lo pone afuera, ¿no? El inconsciente es colectivo, y dice Freud, no, 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 espérate, el inconsciente está dentro, es parte del aparato psíquico humano, y entonces papá corrió a nene, o sea, Jung era hijo de Freud, vámonos, entre otras cosas, ¿no? ¿No? También está todo este asunto de justamente de las experiencias transpersonales, ¿no? Freud dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, igual que con William James. Yo estoy queriendo hacer de la psicología una ciencia y ustedes, muchachos, me están echando aquí, me están echando tierra, como decimos en México, o sea, me estás eh, haciendo mala fama, entonces a volar a ver a dónde, ¿no? Entonces pues, se deslindan unos de otros, ¿no? Entonces, sí, subconsciente, así como de forma muy general podría parecer, en el sentido de que también es de mayor fácil acceso, ¿no? El subconsciente que el inconsciente, hablando de los términos psicoanalíticos. Pero en Asayoli no menciona el subconsciente, hasta donde yo me acuerdo. Si alguien tiene alguna otra información, pues bienvenida, ¿verdad? Se Ok, parece. sí, gracias. Entonces, nada más hay que precisar, nada más. Es decir, este concepto es de este autor, sí, no, y entonces, ¿cómo hay que entenderlo? Pero está bien hacer los paralelismos mientras no nos perdamos de qué le toca a quién, ¿sí? Es como cuando decimos, aquí en México, ¿no? Una gordita es como una especie de sope, pues sí, pero cerrado, ¿no? O sea, Ajá. ¿sale? ¿Ok? Sí, gracias. ¿A ti? Adelante, José Sí, Tapi. maestro. Ah, Hola, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Un comentario a forma de pregunta. Por Yo, favor, apre- yo aprendí en coaching, en programación neurolingüística, la existencia de los engramas, que engrama. resumiendo, un engrama es un hábito de conducta que se formó en la mente, en la persona, derivado de alguna experiencia que se dio en un inicio y después fue repetitiva. Ah, ok. Aquí en los niveles del inconsciente que estamos viendo, Ujú. en dónde se situarían los engramas. Tenemos la misma situación. Ese es una postura personal y profesional que se los paso. No intenten hacer eclecticismos entre autores. Eso se entiende muy bien en el coaching neurolingüístico, pero no tiene por qué encajar en en los modelos de de otras propuestas psicológicas. ¿Ok? Y no porque uno diga, ay, pues qué
sonso, ¿cómo no se dio cuenta que eso también existía? Es que cada autor es hijo de su tiempo y de sus experiencias, ¿sí? Entonces, así como dijeron, ay, cómo Asayoli sí llega a la trascendencia y el sonso de Víctor Frank se queda en la experiencia existencial. Pues porque están viviendo tiempos diferentes, están viviendo contextos totalmente, este, nada que ver uno con el otro. Entonces, elaboran sus propuestas a partir de sus vivencias, a partir de eso y de lo que conocen, ¿sí? Entonces, ningún autor es más y es menos. Es, por ejemplo, yo desconozco totalmente de la neurolingüística, conozco un poquito más, pero de la cuestión del coaching, nada, ¿no? Soy plenamente, me confieso, me reconozco sumamente ignorante, ¿no? Entonces, eh, quizá ahí tienen eso. Ah, por ejemplo, tú me lo dices y a mí me suena algo que creo que es Groff, que habla de los coex, que el coex es una especie de vivencia, ¿sí? De origen muy antiguo, que a la forma, de hecho, él habla de los hilos de perlas, que al irse repitiendo, 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 va a formar un hábito incluso espiritual, ¿no? Pero Sí. ese es Groff, no tiene nada que ver acá con la pasión de los gramas, En gramas, en gramas, en de grama. los gramas, ¿sí? No, no, tendría que ponerme a estudiarlos en gramas, te lo confieso, y ver si tienen algún punto de contacto, ¿sí? Porque no lo desconozco. Pero, si lo que tú buscas, déjame ver si vuelvo a compartir pantalla, ¿por qué no quiso? Aquí, espérame. Este, em, ¿Dónde están los, los hábitos? Ah, chispas, ¿por qué no se deja? Estamos viendo la diapositiva del número 3 inconsciente Ah, ok, superior. perfecto. Y es que yo ya los pude ver a todos por eso. Mira, si queremos buscar esa parte de los hábitos, está en el inconsciente medio, ¿sí? Ok, patrones de comportamiento. Exactamente, contenidos de memorias accesibles, aprendizajes adquiridos, no sé si a partir de repeticiones y de cuántas, como los engramas, y hábitos psicológicos. Pero, repito, mi recomendación es, les digo, de manera profesional psicológica, si están, o sea, ahorita, no sé si hay aquí, alguien formado como psicólogo, es que no crucen, que no hagan estos cruces de querer decir, yo quiero encontrar esto en este autor porque tiene que estar todo, o sea, ningún modelo agota al ser humano. Ahora sí que gracias a Dios, imagínense la pobreza de entidad que seríamos si un modelo psicológico agota todo lo que es el ser humano. No, pues no, ni de chiste. Por eso es bueno tener un panorama amplio, decir, este me contribuye acá, este contribuye acá, este contribuye acá, este contribuye acá, y explica conductas, procesos mentales, comportamientos sociales, etcétera, etcétera. Y hay autores que ni lo tocan, ¿no? Por ejemplo, lo social, ¿no? Son otras sus miras, son otros sus enfoques, ¿no? No sé si me Ok, explico. entiendo entonces recurrir a sus conocimientos, hacer uso de sus conocimientos de forma independiente. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, de forma independiente y hacia lo que apuntaban, ¿sí? Ok. O sea, hacia lo que se dirigían, para lo que fueron diseñados, ¿no? A lo mejor dices, bueno, esto me lo puedo llevar para acá. Vi en ese manual que hacen como cierta práctica de buscar como que en la Biblia ciertas citas que empatan con la teoría de Asayoli. Ok, ¿sí? Mientras ni traiciones la Biblia, ni traiciones al autor por obligarlos a hermanarse,
excelente. O Ok. actualizarlos, ¿sí? Porque cuando se escribió la Biblia, pues no había nacido Sayoli, ¿no? Ni muchas cosas. Entonces, pues no le podemos pedir, ¿no? O sea, que digas, ¿y por qué no está tal cosa? ¿O por qué? Pues, porque contemporánea, pues no, en el tiempo lineal en el que nos encontramos nosotros, pues no se cruzan, ¿está? Siempre y cuando podamos, por eso les digo, sepamos que esto es aquí, esto es acá, y que nos quede muy claro que a la hora de intentar unirlo, no hay que forzarlo, podemos hacer ese tipo de ejercicios sin ningún problema. Ok. Nada más mientras de raíz nos estemos uniendo cosas encontradas, cosas opuestas, por ejemplo. Sí puede haber conceptos que sean incompatibles, definitivamente. Exactamente, porque de raíz, pues no tiene nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, los elementos del conductismo, que el conductismo decía que la psique humana es una caja negra, que no intentarlos pegar con cuestiones psicoanalíticas, incluso con cuestiones transpersonales. De origen, de raíz, no se llevan. Sí, Gracias, José. sí, gracias, profesor. John, Gracias. al contrario. John Hola, Ruiz. buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita que está hablando del Ajá. eclecticismo, ya ve que la psicosintesis de, ¿cómo? Hasta Ascioli, Yoli. Sí. Ascioli, este, espiritualidad, filosofía oriental, y lo que estaba comentando ahorita José, ¿no sería como algo Ah, qué bonita integrador en el pregunta. inconsciente inferior? Hasta me estoy así Este, como, qué bonito que preguntaste esto. Es que fíjense, la historia es muy es muy bonita. A mí me encanta la historia de la psicología porque hay un chismarrajo, pero bueno. De raíz, uno de los padres de la psicología, perdón por el contexto de lo que voy a decir, espero no ofender a nadie, pero la psicología es una hija de familia homoparental. O sea, somos hijos de dos papás, los psicólogos. O sea, de Wilhelm Wundt, que es un alemán, o sea, Guillermo, es un Guillermo, el Guillermo alemán, y de otro Guillermo, William, norteamericano. Entonces, en la mayoría de los libros va a aparecer Wundt como padre de la psicología experimental, ¿no? Él diseñó un experimento con unos relojes, bla, 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 bla. William incluso tiene dos libros buenísimos que es el Tratado de la Experiencia Religiosa, ¿sí? Que también los tenía por aquí en algún lado deben de estar. Y de origen, la psicología tenía el tema de la espiritualidad. Sí, John. Es la misma pregunta. Entonces, parecería un eclecticismo, pero es más un rescate de los temas que sí contenían a la psicología. Porque, vaya, si entendemos que la psicología es la ciencia, entre muchas comillas, esa de ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia la mente o el comportamiento humano y los procesos mentales. El comportamiento humano tiene un componente religioso espiritual. O sea, no podemos negar, o sea, no existe una sola sociedad, y eso no lo digo yo, lo dice la antropología y la sociología, no existe una sociedad hasta ahorita que se haya descubierto que sea netamente atea. Entonces, parece ser que de suyo la experiencia espiritual es parte del comportamiento humano. Y no solo eso, hoy sabemos que dentro de los procesos mentales, incluso neurológicos, se encuentra una serie de circuitos cerebrales. O sea, esos estados ampliados de conciencia en que entran taitas, o que entran chamanes, o que entran hombres medicina, mujeres medicina, pastores, monjas, imanes, yo que sé, gurús y yo que sé más,
¿sí? Pueden ser rastreados neurológicamente con meditadores profesionales y el impacto que esa meditación tiene en la salud mental de, de pacientes psiquiátricos, en psiquiátricos. Entonces, lo que estos personajes de la psicología transpersonal rescatan es el derecho de estudiar el componente espiritual y cómo integrarlo como parte de la psique humana. Claro, tienes toda la razón, hacen eclecticismo, porque ¿cómo le vas a hacer cuando, vamos a poner, por ejemplo, que nosotros estuviéramos estudiando allá en los 40 o en los 50, donde estaba el método, el método cartesiano, científico, newtoniano, al mano poder, todo era materialismo, este, ¿de dónde agarro para explicar estas experiencias, como hacía William James? ¿No? O sea, William James va a psiquiátricos y dice, aquí hay experiencias. O sea, lo que hizo Jung. O sea, Jung va a un psiquiátrico con Freud y le dice, mira, estos que tenían aquí como psicóticos, no son psicóticos, estaban en un estado ampliado de conciencia y en el momento que les ayudamos a salir de él, ya tienen una conducta normal, entre comillas, lo de normal, ¿sí? Es eso, o sea, que necesitas agarrar, por eso le digo, mientras tengas claro qué es lo que estás mezclando, ¿no? ¿Eh? No hay ningún problema. O sea, vienes a México y mezclas chocolate con chile y los europeos dicen guácatelas, ¿no? Y yo digo, qué riquísimo mole. Mientras yo sepa lo que estoy mezclando y lo que voy a obtener, no hay problema. El asunto es cuando yo quiero decir, ah, no, sí, o sea, yo le hablaba de todo, incluso hablaba de la Biblia, no, señor, o sea, no. Que son incompatibles tampoco. Hay que saberlos relacionar. Que a Sayoli no hablaba de los, ay, se me va el término que me decías, engrams o de los subconscientes, pues no, pero a lo mejor si estudio sus contenidos no son tan opuestos, siempre y cuando sepa qué es lo que estoy mezclando. No sé si me expliqué, John. ¿Eh? Gracias. Por Ok. ahí también Horacio Ah, creo que había abierto su adelante, micrófono. adelante, perdón, perdón, perdón. Horacio. Sí, buenas noches Horacio. a todos. Ay, buenas noches, Horacio. Maestro, profesor, Mande usted. no sé si a lo mejor esta pregunta me hace ruido como, por ejemplo, eh, ¿de dónde viene el contenido del supraconsciente Ah, cuando una persona, eh, digamos, si no ha vivido o no ha experimentado el amor, o tendríamos que tomarlo como algo común del ser humano en general? sí. Justamente. Lo que estás diciendo tal cual. Ahí ven la presentación o Justo no? ¿No, verdad? Nada más hay que ampliar la diapositiva. Ah, perfecto, en presentación. Muchas sería gracias. eso. Mira, Ahí está, ya la ahí vemos. Sí. está. ¿Sí? Justamente, eh, los contenidos del inconsciente son, digamos, de suyo. Ahí están. Ahí están o ahí se almacenan. Una de dos. ¿Sí? Por eso dice aquí que esta parte creativa, intuitiva y de experiencias espirituales está dentro de nosotros, ¿sí? Que no somos conscientes de ello, que necesitamos hacer una serie de ejercicios para tenerlo, ¿sí? Y por eso dice aquí, potenciales de amor. Ujú, O sea, puede, es una potencialidad, es como una semilla. La semilla no es el árbol, pero puede llegar a ser el árbol, ¿no? Potencialidades de sabiduría, potencialidades de altruismo, potencialidades de estados elevados de conciencia. ¿Habrá personas que jamás lleven a un estado elevado de conciencia? Sí, muchas, muchas, sí. ¿Habrá personas que mueran sin jamás había
sin jamás haber, perdón, experimentado el amor, justo el trabajo que hay con toda la crítica actual que existe, ¿no? De que hacía, por ejemplo, Teresa de Calcuta, de decir, yo al menos quiero que la gente muera habiendo sabido lo que era el amor. Justamente, claro que hay personas que mueren sin haberlo experimentado, pero por supuesto, ¿sí? Ya cuando metemos en la ecuación nuestra fe, la creencia que esta sea y el contenido que esta creencia o esta fe contenga, pues ya será otra historia, pero hasta donde podemos llegar con las cuestiones psicológicas es hasta ahí. De ahí en adelante está la fe, la religión, ¿no? Es otro contenido. Por eso les digo, no podemos quedarnos con una visión materialista, newtoniana, cartesiana del conocimiento humano. El método científico, esto no es el método científico. Y miren que gracias a él podemos tener este encuentro. No puedo negar las maravillas de la ciencia, puesto que estoy usando una, ¿no? O del método científico. Pero ese método científico agota el conocimiento humano y agota las formas que tiene el ser humano para conocer. Pues no, o claro que no. Entonces el problema es cuando privilegiamos una sola forma de conocer y validamos una sola forma de conocer, ¿sí? Indudablemente, o sea, si yo quisiera que me arreglaran una computadora, pues voy a ir con una persona que conozca ese método y que sabe cómo funciona y que sabe de ciencia, ¿no? De tecnología. No voy a ir a que le hagan un rezo, ¿no? ¿Eso me hace que infravalore el poder de la oración? No, simplemente que no es adecuado, está en otra parte de la existencia humana y es tan válida y tan recomendable como cualquiera lo quiere integrar a su vida, ¿no? No sé si me estoy explicando. Pero Entonces, pero son como, mande usted, son como programas innatos, o sea, es decir, al nacer traemos ese, su potencialidades. potencialidades. O sea, pueden desarrollarse o puede que no. Ajá, ¿De qué va a depender? De que accedas a ellos. Ahorita vamos a ver un poquito la voluntad y va a venir el trabajo. Este es como el mapa, sí, ¿no? Así, según Asayoli, así estamos constituidos los seres humanos, sí, es una, ¿ok? sí, Pero sí, lo dices muy bien. Es como si viniéramos, como si de fábrica así viniéramos. Sí, solamente que no está desarrollado. ah, Haciendo un muy mal ejemplo y muy mal paralelo, es como cuando te compras un celular nuevo, pues trae preinstalados un montón ah, de programas y de software y demás, y a lo mejor ni cuenta te das, ¿no? Todos los que ya somos de cierta edad, ¿no? Hasta que llega el hijo o el sobrinito chiquito que, mira, no te diste cuenta que tiene esto, que puedes hacer todo esto. Ah, o sea, imagínense a alguien que descubra la potencialidad de amar. Les voy a poner un ejemplo, hablando del inconsciente superior. Mi padre, en paz descanse, ¿sí? Pues así como que no era un hombre bueno, un caballero de su tiempo, de los años 50 mexicanos, ¿no? Pero no era ni cariñoso, ni nada así, sí amoroso, pues, no demostraba. Cuando nació su segundo nieto, como que con la primera nieta ya se había toreado un rato, cuando llega el segundo, me acuerdo mucho, él estaba en la parte superior de su casa, de la casa de mis papás, y mi hermana había dejado dormido al niño ahí, y se bajó a platicar acá con nosotros, era hijo de mi hermana mayor. Y en eso no sé qué estábamos nosotros haciendo y empieza a llorar el bebé, y iba a subir mi hermana y mi papá le dice, no, no subas, yo lo veo. Y se calla el bebé, ¿no? Y entonces en eso vemos que mi papá baja por la escalera con el niño en brazos. Déjenme decirle que esas son palabras de mi mamá, que también ya murió en paz descanse. Mi papá jamás cargó a ninguno de sus hijos, porque eso no era de hombres, eso le correspondía a las mamás. Muy señor de su tiempo. Entonces, como pudo, cargó al bebé, un bebé de meses, lo traía así en los brazos como un bulto, y el bebé
perdido de dormido, profundamente dormido. Pero lo interesante era la cara de mi papá, que parecía que brillaba y resplandecía y lloraba. Y decía, nos dijo, "Mm, yo jamás había sentido lo que es que un bebé se te quede dormido en los brazos. Qué cosa más hermosa. Si ese señor no hubiera tenido esa capacidad de amor y de ternura dentro de él, pues ¿de dónde la saca? Porque no la había aprendido y no la había ejercido. Pero era, o sea, yo tengo grabado esa imagen de mi papá y digo, wow, qué cosa más hermosa le acaba de regalar Dios, la vida, lo que gusten creer, a mi padre. Pero era un gozo, una satisfacción, un amor en el rostro de ese señor. Y nomás nos enseñó que traía al bebé dormido y se da la vuelta en el mismo escalón y se vuelve a subir a dejarlo, ¿no? Era o sea, él orgulloso de, mis brazos fueron como dignos de que un bebé se durmiera en ellos. O sea, tengo la capacidad de hacer que un bebé se duerma en mis brazos. No sé cómo expresarlo, pero ese es un amor Lo había hecho el Señor jamás, ni con sus hijos, ¿no? Fue el primero. Ya de ahí en adelante fue otra historia. Pero eso es una potencialidad. No sé si el ejemplo sirve un poquito. Sí, muchas gracias. Es que no los veo y me desespera un poquito no verlos. Perdón por estar quitando y poniendo la presentación. No sé Sí, si alguien muchas tenga, gracias, maestro. al contrario, Horacio, muy amable. ¿Alguien tenga otra pregunta o comentario con toda confianza? ¿No? Bueno, ya se nos fue una hora. ¿Alguien levantó la mano o no? Que ya no los veo. Ah, sí, adelante, adelante. ¿Quién es? Sergio. Hola, Sergio. Gracias, maestro Silva. Buenas noches a todos. Bueno, es bien interesante, justo como lo han venido platicando, de que pues Sayoli hace una conjunción de la espiritualidad, los temas de la conciencia y de la trascendencia, ¿verdad? A través de, o sea, esta mezcla, perdón, lo transpersonal que es a través de la persona y más allá de la persona. Entonces, esa trascendencia que nos lleva a visualizar nuestras propias experiencias, nuestros comportamientos, como en esta búsqueda de un autoconocimiento pleno del ser. Y se me hace bien interesante porque justo como ahorita decía John, eh, sí lo vemos en la Sayoli que hay esa búsqueda de integrar. Y justo lo que me parece interesante que usted hace el apunte, maestro, que hay teorías o hay modelos que pueden ser muy diferentes e incluso chocar. Y lo interesante es el hallar los puntos de encuentro donde sí los hay, porque hay veces que hay unos que explican a lo mejor el mismo concepto o la palabra de una Sí, forma completamente diferente. Y diferente. justo lo que comentaba, tratar de hacerlos que embonen. Es como armar un rompecabezas con piezas que no pertenecen. Exacto. Y me parece bien interesante y acertado el revisar los modelos desde, pues ahora sí, desde la orientación hacia la que van y aplicarlos en ese sentido. Sí, Y a mí me llama mucho la atención cómo a través de este modelo que Asayoli nos presenta, pues va buscando que el ser alcance una mayor plenitud integral, mente, cuerpo, espíritu, y pueda conocer tus propios pues, estados de conciencia, incluso acceder a estados de conciencia superiores, ¿verdad? sí, Me parece bien interesante porque eh, en otros modelos ha estado incluso, por ejemplo, la espiritualidad fuera o, claro. y se me hace como también como terapeuta o como un profesional de la salud esta parte de la investigación en los esos diferentes modelos. Por ejemplo, no concluí, estaba haciendo psicología transpersonal en la Universidad Antropológica de Guadalajara, hice un pequeño alto Ah, ahí, ok. hice un año, Ujú. pero estamos ya en la elaboración del propio modelo, el modelo personal para Ah, de psicoterapia.
y por ahí yo estaba ahí mezclando pues diferentes herramientas y bueno, era todo una maravilla. Hay que leer mucho, hay que investigar y precisamente lo que usted comentó, ver qué sí pueden bonar y qué de plano no, porque luego estos eclecticismos pueden ser un poco, eh, ¿cómo decir? Vaya, no hay que perder el carácter científico, la parte de lo verdadero y lo que no tenga esta cuestión, ¿cómo se diría? Eh, Ay, se me fue como esotérica, ¿no? Vamos creando modelos. Claro, ¿Me explico? exacto, sí. Sí, sí, Y sí. bueno, esto me pareció bien interesante que usted nos hace ese punto de que tengamos esa precaución de revisar los modelos desde el enfoque que tienen y pues habrá algunos que se puedan embonar, otros de plano no, Pues de plano pero no. cada uno fue aportando o ha ido aportando a una diferente área del conocimiento y del saber para la psicología, ¿verdad? Sí, definitivamente, tal cual, Sergio. Y es muy importante, miren, a grosso modo así, de rápido, 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 sí, igual a lo mejor ya lo vieron por ahí, pero por ejemplo, el psicoanálisis nace para dar respuesta a la salud mental. O sea, para el psicoanálisis, digamos, en general, el ser humano es un ser enfermo. Ujú. Entonces, todas sus líneas están orientadas a El construir patologizante. salud, ¿no? Entonces, después, así en cuestión histórica está el humanismo. O sea, el humanismo se enfrenta a estas líneas, demasiado generalizadoras como la ciencia positiva, como el positivismo, como el comunismo, como el socialismo y las guerras mundiales. Y entonces lo que se cuestionaba, digamos, a nivel social es, bueno, ¿y el individuo dónde queda? Las emociones de ese individuo dónde quedan. Entonces el humanismo busca el potencial humano desde las emociones. Y luego viene, sí, históricamente viene el conductismo, que el conductismo lo que se pregunta es, ¿en qué puedo convertir a este ser humano? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se logra tener un ser adaptado? Porque ¿de qué me sirve que esté sano, que sepa alcanzar su potencial humano, si no está integrado y adaptado a una sociedad? Entonces el conductivismo lo que busca es la adaptación del ser humano a los contextos sociales. Y entonces, si estás desadaptado, pues ellos hablan de trastornos, no de enfermedades. Y luego viene la psicología transpersonal, que lo que la psicología transpersonal trata de decir es que no basta, ¿sí? Ni estar sanos, ni alcanzar nuestro potencial humano, ¿sí? Ni adaptarnos a un grupo social, sino que también somos capaces del espíritu, que hay digamos, un rango más elevado a lo que puede elevar, llegar el ser humano y que además hay experiencias en el mundo de personas que lo viven sin que se lo tengan que explicar, ¿no? A grosso modo. Entonces, como nacen para responder diferentes cosas. Una descarta a la otra, no. Todos son experiencias humanas. Si como nacen para diferente cosa, pues es muy difícil. Se puede, sí se puede. Nada más hay que saber muy bien qué estamos mezclando, ¿no? Porque como dicen, si uno dos venenos como el sodio con el cloro, pues hago sal, que rica, ¿no? Pero los taquitos. Pero si pongo sodio con agua, ¿no? Hago una bomba, ¿no? Hay que saber qué mezclamos, ¿no? ¿Sale? No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, entonces déjenme irle siguiendo porque ya andamos un poquillo ahí correteados. Bueno, luego tenemos el campo de la conciencia, que es el 4 que aquí ahí se está viendo, ¿verdad? Que en el huevito de Asayoli, en su modelo, es este circulito que está al centro, que el campo de la conciencia es todo de lo que me percato, todo lo que está a mi alrededor y me percato de ello, ¿sí? Lo que percibimos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, la experiencia del presente, es el escenario en el que me desarrollo, ¿sí? Eh, son mis pensamientos y mis emociones actuales, mis reacciones a los estímulos del medio ambiente. Y dentro de ese campo de la conciencia está el yo consciente, ¿sí?
que es esa parte de la conciencia que me permite decir yo soy, yo estoy hablando, yo estoy leyendo, yo estoy desvelándome, yo estoy pensando, yo estoy sintiendo, yo decido, yo escojo, yo elijo, yo amo, yo me enamoro, yo creo, ¿sí? Es el actor, ¿sí? Mientras el campo de la conciencia es el escenario, el yo consciente es el actor, ¿ok? Y aquí va a empezar a hablar Sassayoli de la voluntad, ¿sí? Dice, para fortalecer el yo consciente tenemos que practicar la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones alineadas a nuestro propósito. Ahorita profundizamos en ese concepto. Y después tenemos el yo o sí mismo superior, que es la región espiritual y la región transpersonal de la psique humana. Es lo más profundo de nuestra existencia. No es una función, es un ser, es lo que yo realmente soy. O sea, el yo es una derivación, el yo consciente es una derivación del yo superior o el mí mismo superior, ¿sí? Esto es lo que yo sí profundamente soy. Aquí no estoy actuando, aquí yo soy. Es un elemento del ser, es ontológico, es permanente, perdón, permanente en sí mismo, no cambia, no muta, ¿sí? Es nuestra identidad esencial. Más allá de todas las personalidades, que ahorita las vemos, las subpersonalidades del yo, es fuente de sabiduría, de interior, de equilibrio y de guía espiritual. Y dice, es justamente a dónde llegamos si logro sintetizar las otras cinco. ¿Ok? Es este el huevito. Miren. Si yo logro armonizar o sintetizar, para usar a Sayoli, sintetizar el inconsciente inferior, el inconsciente medio, el inconsciente superior, el campo de la conciencia y el yo consciente, hace cuenta que es algo disparado al mí mismo superior o espiritual. ¿Sale? Yo soy todo el huevo, pero esencialmente soy este de acá arriba. Y yo moviendo el cursor, no sé si lo estén viendo, pero ese es, ¿ok? Y el inconsciente colectivo es lo que está afuera, ¿sí? Es justamente el espacio de los arquetipos, donde residen los arquetipos, las memorias ancestrales, los patrones de pensamiento universal, ¿sí? Estos arquetipos junguianos, ¿no? Que se revelan a través de los sueños colectivos, de los mitos, de las culturas, de los símbolos universales, ¿sí? Las narrativas de las historias de salvación de cualquier religión están aquí, ¿sale? ¿Ok? Esto es el mapa. O sea, según Asayoli, así está constituida mi psique. Y claro que cuando tengo estados expandidos de conciencia, ¿sí? Accedo aquí, accedo al inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, este modelo de Asayoli, ¿sí? Lo que nos muestra es que somos mucho más que una mente consciente, justamente. Nosotros realmente somos el seis, somos el sí mismo superior, ¿sí? Por eso dice, va desde el uno, que es lo instintivo, lo primario, hasta lo sublime de lo espiritual, que es el 6. Y todo eso, ¿sí? Lo tengo que sintetizar de manera coherente, ¿sí? Pues se nos invita a indagar todas estas dimensiones, ¿sí? De hecho, dice Sayoli, no puedo llegar al mí mismo superior si antes no reconozco mi yo consciente, quién soy. Dice, porque la individualidad no se diluye, ¿sí? La individual se lleva al sí mismo superior, ¿ok?
Y entonces lograr este equilibrio entre cuerpo, mente, espíritu y emociones para vivir con mayor plenitud. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo le hacemos para tener esa experiencia del sí mismo eh, transpersonal o superior, que es quien realmente soy yo? ¿Sí? ¿Sí? Dice, primero tener la experiencia del sí mismo personal. O sea, si yo puedo armonizar mis partes instintivas, mis partes del consciente medio, ¿sí? O sea, aquellos aprendizajes que tengo, aquellas cuestiones que he reprimido, pero también practico esta parte con mi inconsciente superior, este, toda la parte del amor, la parte de la libertad, todos los, digamos, la parte más valoral, ¿no? Y lo armonizo con el yo, entonces estoy preparado para poder llegar al sí mismo superior o transpersonal. ¿Sí? Entonces, adquirir la conciencia del yo personal e identificarme con él. Este soy yo, reconocerme, ¿no? De hecho, mucho del trabajo terapéutico que hacemos es este. No sé si aquí algunos de ustedes que se ve que ya tienen experiencia de consultorio, se dan cuenta que hay personas que llegan, que llegan y no tienen ni siquiera un yo elaborado y que nuestro trabajo es justamente es ir descubriendo con ellos quién eres, ¿no? ¿Qué te ha constituido como tal? ¿Qué tienes reprimido? ¿Qué tienes aprendido? ¿Sí? ¿Cómo manejas tu mundo emocional? ¿Eres capaz de amar? ¿Te has sentido amado? ¿Libre? ¿Altruista? O sea, en el sentido de estás en una comunidad, piensas en el otro, contribuyes con un propósito al colectivo. ¿Sí? Entonces, cuando integro ese yo, entonces puedo llegar de ahí hacia el mí mismo o el sí mismo transpersonal. Pero si no tengo integrado eso, no hay manera, ¿sí? Ustedes lo conocen mejor esas frases que yo, perdón, esas citas que yo, de quien dice que ama a Dios y no a su hermano es un mentiroso. Y aquí está, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a lo más espiritual, a lo más transpersonal y estoy negando a mi escenario? Estoy negando mi colectivo, estoy negando mi comunidad, estoy negando la necesidad del prójimo. Según Asayoli, y muchos antes que él, eso no es posible, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el sí mismo, por medio de la voluntad transpersonal, atrae y reabsorbe al yo del que este emanó. O sea, el yo emana del ser transpersonal y después, mediante la integración psicosintética, lo va a volver a jalar hacia él, ¿sí? Entonces, es una acción coordinada entre la voluntad personal que integra todos los inconscientes, ¿sí? Y la voluntad transpersonal mediante la cual va a llegar al sí mismo superior. No sé si aquí tengan algún comentario o pregunta. O fui de- Sí, sí, Sí. sí, pastor. Inclusive aquí en esta parte que aborda de esta última lámina que nos pone al hacer psicoterapia, en esta identificación para llegar a una desidentificación, Ah, entonces personas que llegan con problemas psiquiátricos o diagnosticados más bien, perdón, diagnosticados psiquiátricamente, es aquí entonces también que podemos ver que el DSM-5 pues tiene muchísimas sí. equivocaciones en ello porque Ahí pues llega tenemos, con un terapeuta transpersonal, se hace una identificación, una desidentificación y entonces se da cuenta, la persona adquiere una conciencia de sí yo personal y tiene una trascendencia y listo, se acabó el problema. se acabó la maravillosa enfermedad psiquiátrica. Y es que esto que dice el pastor Arturo es bien importante, miren. Uno de los grandes problemas, ahí se ve el huevito, ¿verdad? Sí. Esto de la desidentificación, que te dio una meditación, pero ya no nos da tiempo de hacerla sobre desidentificación. Luego veo si se las puedo compartir. O que la, perdón por el lenguaje. Oh, Dios mío. Pero esta parte es que podemos identificarnos
con esta parte de decir, yo soy instinto, yo soy trauma, yo soy represión. Y aquí obviamente que hay problemas de salud psicológica, psiquiátrica, ¿sí? O yo soy, ¿cómo se llama? Toda esta parte del aprendizaje social, del aprendizaje familiar. Yo soy lo que me dijeron que era. Como toda mi familia son alcohólicos, yo también soy alcohólico, entonces me identifico con el dos. Yo soy esto, ¿no? O, no sé si ya vieron a Ken Wilber cuando habla de la falacia pretrans, ¿no? Yo soy, Sí. ¿sí? Toda esta parte superior, ¿no? Déjenme ponérsela aquí. Yo soy creatividad, intuición, experiencias superiores, ¿no? Y están como evadidos allá, quién sabe dónde, ¿no? Como les digo, tan puros que ni siquiera otro ser humano los puede tocar. Entonces me identifico, ¿no? O yo soy el escenario, yo soy lo social, yo soy red social, pero yo tengo que tener followers, yo tengo que tener likes, hablando del tiempo actual, ¿no? Yo soy esto. No, señor, o sea, hay que desidentificarnos de todo esto y saber quién realmente soy yo para poder llegar a mi yo superior, que es justamente esto que muy bien nos dice el pastor Arturo, ¿sí? Que es el proceso de desidentificación, ¿sí? Que, que les digo, hay incluso meditaciones de Asayoli que habla de ellas, ¿no? Dice, para todas las formas o frases de esta elevación de la conciencia se precisa la utilización de la voluntad, ¿sí? Ahorita vemos, es necesario esta voluntad para eliminar lo que nos comentaban, los obstáculos, mantener el estado de receptividad, favorecer una elevación cada vez más alta, estableciendo la conciencia a niveles superiores y finalmente también liberarnos y canalizar las energías que están aprisionadas, ¿sí? Según Asayoli, los elementos de la voluntad son la elección, yo elijo algo y luego decido quedarme con ese algo y camino de manera unidireccional, solo sigo ese camino. Soy persistente o constante hasta que alcanzo el dominio. Este es el ejercicio, ¿sí? De la voluntad para poder llegar al yo. Por eso tengo que elegir ser yo sobre mis instintos o mi trauma. Decidir trabajarlo, no alejarme de él. O sea, del propósito de decir, chispas, es que a mí me violentaron de niño, qué duro es recordar, qué fuerte, qué doloroso, pero no me alejo, persisto hasta que domino. Ya no hay revanchas, ya no hay culpa, hay perdón. Y eso me eleva, dispara, ¿no? Al yo superior, porque el perdón está arriba, ¿no? Pero, dice Sayoli, pues bueno, fuera que fuera así tan de claro, dice, vamos a tener estas como subpersonalidades del yo, ¿sí? O sea, el yo puede tener sensaciones, o sea, yo puedo decir, quiero trabajar el aprendizaje de, por ejemplo, del alcoholismo, ¿no? De las adicciones, ¿sí? Bueno, te vas a topar con que eso tiene sensaciones alrededor de él. Qué rica, qué rico. Bueno, un coctelito ahí en la noche, un tequilito, un whisky, no sé, ¿sí? Que está alrededor de emociones y sentimientos. ¿Qué hay? Digo, me imagino que en muchos países igual. ¿Qué hay fiesta? Alcohol. ¿Qué hay luto? Alcohol, ¿no? Claro que hay impulsos y deseos. Yo quiero esa bebida, ¿sí? Y hay toda una imaginación. No, hombre, tráete las cervezas y ahorita se arma, como decimos acá en el norte. Órale, compa, saca las chelas, ¿no? Tráete el six, ¿ok? Hay pensamientos alrededor de eso, ¿no? Y hay intuiciones también, que puede ser al contrario. Entonces, estas subpersonalidades, aquí está este otro diagrama de Asayoli, están influyendo, ¿sí? En el yo, o son como derivados del yo,
¿sí? Que impiden o pueden bloquear el proceso de la voluntad así de derechito. O lo pueden ayudar. Sensación, voy a amanecer bien crudo, problemas con mi familia, sin dinero, no sé qué. Emociones, no, yo ya sé lo que se siente estar así, que no, ¿no? Impulsos y deseos, no quiero. Armonizar esto, sintetizar esto, para usar a Sayoli, desde la voluntad personal o del yo, para poder después seguir el camino hacia la voluntad transpersonal, ¿no? Y por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, tú puedes estar en agitación, que sería un extremo, o una depresión, como decía el maestro Arturo. Aquí hay un problema, este, antes se decía bipolaridad, hoy se dice trastorno, antes era maníaco depresivo, ¿no? Aquí es el depresivo y aquí es el maníaco. La voluntad tendría que llevarnos, la voluntad personal, hacia la calma. Y al estar en calma, me lanza al yo transpersonal o superior de la serenidad, que es la parte espiritual. Acá está la voluntad, aquí la voluntad transpersonal, ¿sí? Otro, la autodepreciación o complejo de inferioridad, o la arrogancia, el complejo de superioridad, ¿sí? Lo que habríamos que trabajar es la justa valoración. Si logro armonizarme aquí, me va a disparar hacia la dignidad. Yo digo disparar, o sea, me lanzaría pues a la dignidad espiritual, ¿ok? Pero se requiere, aquí está el trabajo de la voluntad, ¿sí? O sea, para llegar a la valoración, tendría que recorrer este camino con estos obstáculos, ¿sí? Espero estarme explicando. Aquí hay otra, el optimismo ciego y el pesimismo temeroso. Todo está mal, ¿sí? Soy pesimista. Qué miedo ir al mundo, ¿sí? Y el optimismo ciego, ay, no, todo está bien bonito, todos nos amamos, qué bonito, ¿no? El realismo práctico, que me va a llevar a una visión clara de la realidad. Esto también es espiritual, saber dónde estoy parado. La duda, ¿no? Nada se puede conocer, todo dudo, ¿no? Y el dogmatismo. Esta es la única verdad y de aquí nadie se sale. Habla de que el equilibrio es el sentido común. Y entonces llegamos al entendimiento espiritual. ¿Ok? Eso es en el libro de la voluntad de Asayoli. Y del pesimismo y la represión está la moderación. Y la parte transpersonal del yo superior sería la transmutación y sublimación. De la debilidad y la violencia está la fuerza de la personalidad equilibrada y nos dirigiría hacia la energía espiritual. Y el otro tema, que obviamente ya no nos da tiempo ni de chiste, son los tipos psicológicos de Asayoli, que él dice que las personas, dependiendo justamente de todas estas integraciones, se van a generar 7 tipos psicológicos: el voluntarioso, el amoroso, el activo práctico, el creativo artístico, el científico, el devoto idealista y el organizativo. Cada uno de ellos tienen un trabajo que hacer con la voluntad personal, cada uno de ellos tiene un trabajo que hacer con la voluntad transpersonal y con el equilibrio para poder llegar, ¿sí? Justamente al yo superior o transpersonal. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda o comentario? Los minutitos que nos quedan, me encantaría. Este, Considero, maestro Benjamín, que si creo que podemos hacer tiempo para la meditación que tenía organizada o que quería compartir, creo que la igual, podríamos igual te la puedo desarrollar. mandar, maestro, para que la hagan luego o se las compartes para hacerlo en lo individual. Ok, Déjame la preparo y con todo gusto porque
para atender las dudas y preguntas, ¿qué te parece? Ok, ok. Adelante ahí con Sergio entonces. Sergio, Sí, por Sergio, favor. por favor. Ahí ya no ven, ya no ven, ya no estamos viendo nosotros, ¿verdad? Ah, Se ve todo. Si puedes cerrar la diapositiva. pantalla, dejar de compartir. A ver, ¿así? ¿Ahí? Ah, acá, ya vi, ya. Perdón, ahí está. Ahora sí, ya Ahí estamos ahí está, Estamos, todos. ahora sí ya gracias. estamos. Sí, más que nada, maestro Silva, aquí Sí, me encantaría justo como precisaba el doctor Arturo, de que si nos puede compartir luego alguna meditación, vaya un caso práctico de cómo aterrizar toda esta teoría de Asayoli sí. en la práctica del proceso psicoterapéutico, que Ah, sí, ¿no? Desde la parte de la persona hasta en un momento dado, si también y conforme lo vaya requiriendo el cliente, el consultante, pues irlo llevando a un grado superior, porque también hay como ahorita el tema de si el amor, si todos lo perciben, u otras, o los estados elevados de conciencia o estados superiores, no es para todos, no a todos les interesa llegar a esto, ¿no? Entonces, no, una vez me recuerdo profesores que nos decían, bueno, pues que tú, por ejemplo, si estás en la formación transpersonal y te llega un cliente y te dice, bueno, yo lo único que quiero es quitarme un hábito que me está desajustando y me está generando un problema, pues no le vas a decir, oye, pues pues no, hay que ver la trascendencia y llevarlo a otro lado o proponerle llevarlo a otro lado que a lo mejor ni le interesa, ¿no? Es lo que quiere es algo práctico, quiero reacondicionar mis hábitos y fluir. Entonces, me gustaría sí que nos pudiera compartir cuando sea, que pueda, un caso práctico, una meditación. ¿Cómo lleva usted eh, este acompañamiento desde el modelo de Asayoli en el acompañamiento psicoterapéutico? He visto algunos ejercicios, pero me gustaría seguir ahondando en esto. Gracias. a ti, Sergio. Miren, yo les comparto mi forma de abordaje más básico y primario y burdo siempre es de la tierra al cielo. O sea, si a mí me llega alguien que obviamente tengo pacientes así, o sea, si me dicen, por ejemplo, no, es que yo, les digo algunos casos, ¿no? Yo veo dragones, de repente me rodean dragones o no sé qué, o otro chico que llegaba, o una chica que llegaba y decía que veía muertos, no veía fantasmas. Y yo, o sea, ok, allá están allá arriba, ¿no? Bueno, ¿y cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con la sociedad? ¿Cómo está tu relación contigo misma? ¿No? Y luego ahora sí, vamos hacia allá. Si utilizamos a Sayoli, diríamos, bueno, ¿qué cosas pueden estar reprimidas que le esté causando, por ejemplo, una adicción al tabaco? ¿Qué cosas pueden estar en el aprendizaje que le esté impidiendo a un hombre relacionarse con las mujeres? ¿Cómo aprendió a relacionarse con las mujeres? O a una mujer que tolera la violencia de una relación violenta, que tengo una paciente que durante 20 años soportó una relación violenta al punto incluso de ser arrastrada por el coche del esposo, ¿no? 20 años, o sea, ¿qué aprendiste? ¿No? O ¿realmente ves fantasmas o estás evadiendo a los vivos? ¿No? Estamos en el inconsciente inferior, en el inconsciente medio y en el consciente superior. ¿Cómo está tu escenario? El 4? Lo revisamos. Vemos, aquí jalo un poquito a Wilber. ¿Tiene integrado su yo? Acuérdense de la falacia pretrans. ¿O no? Entonces, si no tiene integrado el yo, no son experiencias transpersonales. ¿Ok? No sé si me voy explicando, ¿no? Y entonces a lo mejor dice, no le interesa tener una experiencia transpersonal,
pero a lo mejor con un ejercicio de respiración holotrópica podemos jalar esos traumas que lo tienen anclado en una vida, en una forma de vivir tan desagradable que no logra integrar un yo sano, aunque luego no quiera llegar hasta el yo superior, no importa, ¿no? Dice Asayoli, primero el yo consciente, no es mi parte esencial ni identitaria, pero sin ella yo no puedo subir. No sé si me expliqué, Debbie. Sí, Antes ya, gracias. gracias. Y con todo gusto, si el material que yo les puedo aportar, sí, con todo gusto, está a sus órdenes. Aquí también tengo otro comentario, perdón, antes de Lupita, y tú nos dices del tiempo, pastor, por favor, de John, sobre los tipos de hermenéutica. No sé a qué te refieras. No, eso era cuando estaba hablando La anterior. anterior, y yo le puse, Ah, hay que referirse a la hermenéutica cuando estaba hablando de absolutismo y haciendo las pautas medibles. ok, ok, gracias, gracias. Ahorita Entonces, ya. muy bien, aterrizar al consultante, por favor. Lupita, Sí. ahora sí, Lupita Lara, perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón, ando un poco afónica y no puedo ¿Estás en hablar dos, del Lupita, y estás con reverberación o en una catedral, una de dos? estaba con los dos. Em, bueno, ya dijeron todo lo que en un momento dado podría haber surgido de duda con las preguntas de mis compañeros. Ujú. Se respondieron esas dudas. Pero yo sí quería, antes de despedirnos, decirle primero que me encantó su conferencia en el Gracias, qué padre. Congreso, me encantó con respecto a la muerte y quisiera Del aprovechar, Congreso. Gracias, Lupita. bueno, esta también me encantó, ¿eh? Gracias. Pero la del Congreso, quiero yo hacer mención con respecto a la muerte Ah, y quisiera sugerir si podía darnos alguna clase de tanatología porque ajá. creo que usted es muy experto en eso. Ni tanto, no te creas. Ni tanto. Soy muy, muy novato en ese tema. Y les digo, más que el proceso tanatológico de duelo, que es muy Kubler-Ross, lo que yo estoy trabajando ahorita es las experiencias al final de la vida. O sea, Eso, mi intención en mis sueños más guajiros es justamente generar un programa que pueda ser llevado a los hospitales para acompañar a las Me gusta personas vivir. que ya no se van a recuperar porque todos tenemos que morir y yo entre más años acumulo, yo agradezco que si no, porque hay un punto en que dices tú, ya estuvo, ¿no? Yo sé que los muchachos jóvenes no lo entienden, yo tampoco lo entendía, hasta que los años te van, no porque uno ya no quiera vivir, es porque algo dentro de uno le pide el algo más que sigue, ¿no? Como le digo yo, Dios, ya estuvo, ¿no? Este, entonces, más que el proceso de duelo tanatológico, lo que yo investigo, sobre lo que investigo es este acompañamiento. O sea, como lo dice Enrique Benítez, perdón, un autor, sabemos muy bien cómo acompañar el nacimiento, pero no sabemos cómo estar durante el murimiento, si queremos, o durante la etapa trascendente. Entonces, esa es como la parte, pero le agradezco. Y mira, yo en lo que, a mí me educaron salesianos y me dijeron que el conocimiento que no se comparte se pudre. Y a mis casi 56 años de vida, todos los días lo compruebo. Entonces, lo que yo pueda compartir de lo que sé, sin falsas modestias, con todo gusto, no, ay, nomás convenzan al director. sí, Yo feliz. nos con- claro que sí se convence, es que de verdad, muy, un tema muy, me encantó porque son de esos Gracias. temas que casi no se hablan.
y que Ah, también son importantes en la psicoterapia, muy muy importante. importantes. Es muy importante. Estos mapas de la psique, de la trascendencia que se están logrando actualmente, porque todo eso es de mediados del siglo XX para acá, son muy importantes. O sea, cómo trascendemos, cómo morimos, qué nos pasa, cómo habla el cuerpo. Tú que escuchaste el video, le decía que son tan diferentes. O sea, yo tuve el privilegio de en los últimos 2 años acompañar tres muertes, tres trascendencias, entre ellos el de mi mamá y el de mi papá, que estuvieron aquí en mi casa, yo los cuidé. Hasta, bueno, en caso de mi mamá, hasta la carroza lleva el cuerpo, ¿no? Entonces, el lenguaje del cuerpo, así como ahorita manoteamos y nos ponemos y hacemos, hasta el último momento el cuerpo muere hablando. Sí, El espíritu se va y deja al cuerpo hablando y te dice. Digo, sí, mientras mi mamá, se los comparto aquí, parecía que dijo, ya me voy, hijos, se quedan con Dios, con permiso, y parece que durmió, sí, ¿no? Y hasta, yo la vi todavía pocos instantes antes de que la cremaran. Mi papá, como buen señor del norte de México, más bien hizo como, ok, me entrego, ¿no? Digo, es mi interpretación, ¿verdad? De cómo dejaron sus cuerpos. sí. Pero Yo sí quiero es decirle que importantísimo. me identifiqué mucho con su enseñanza y con su testimonio, Muchas porque gracias. yo vi morir a mi madre, ella tenía 15 años Ay, y falleció pues literalmente en mis brazos. sí. Entonces vi su proceso desde que ya se Claro. estaba yendo y todo eso, lo vi, lo tengo muy presente. Entonces cuando y Claro. bueno, por eso esa era mi sugerencia de ver si había posibilidad de que Sí, nos diera ahí, nada una más clase. que el director me convence y lo convenzan y yo lo que pueda compartirles seré feliz y muy Hablaremos honrado con el de su director. Muchas consideración. gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia de hoy. Estuvo muy Qué amable. enriquecedor. Bien correteada, pero ahí vamos. Gracias. A usted, muy amable. Javier. Ok, yo tengo una duda de que en la diapositiva, Ujú. mi duda es cómo es que se expresa el inconsciente colectivo, porque en Carlos Ah, Jung, pues voy a meterme ahora sí con Carlos y con sí, sí. Pedrita. En Carlos Jung, el inconsciente colectivo está dentro, por decirlo, de la psiquis, así lo entiendo yo, ¿no? Ah, Y ok. aquí lo veo fuera, y ahí esa es mi duda. ¿Cómo lo se puede definir? Jung tiene dos etapas. Tiene la etapa, digamos, todavía psicoanalítica, cuando hablaba de que el inconsciente colectivo estaba dentro de nosotros, que era toda la herencia, digamos, social que incluso él sospechaba o proponía que incluso podía transmitirse genéticamente. Conforme él avanzó y se separó del psicoanálisis y llegó a ay, ¿cómo se llama la propuesta de Jung? Es bueno, Individuación, ¿no? sí, pero tiene bueno, se le conoce como psicología profunda, pero tiene otro, o sea, porque Jung no es psicoanalista, Jung no es psicoanalista, pero ahorita me acuerdo, sí, espero. El punto es que él avanza en su trabajo y por ahí en YouTube hay una entrevista que le hacen a Jung, si la pueden ver, por favor, cuando le preguntan, que a mí me encanta ese momento, cuando le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y él voltea con una serenidad y con una seguridad y dice, no, yo no creo en Dios, yo sé de Dios. Cuando estaba en esa etapa, entonces dice, ah, no, el inconsciente colectivo no está dentro, está afuera y se accede mediante los estados ampliados de conciencia. Y luego se va hacia la alquimia, que bueno, ahí yo todavía no he llegado a la sustancia como para entender esa propuesta, pero está el libro rojo de Jung, ¿no? Que es justamente su experiencia entrando y Sí. saliendo al mundo arquetipal, que es una belleza de libro. Carísimo, a propósito, para los menos para México, pero es bellísimo. Y entonces, Asayoli agarra, no digo, no sé si lo agarre, pero vaya, se cruzaría con este último Jung.
considerando que el mundo arquetipal está fuera de nosotros. Y justamente cuando el yo alcanza los estados ampliados de conciencia, que no es el yo superior, son los estados ampliados de conciencia, accede a este mundo, ¿sí? De ritos, este, de arquetipos, de sabiduría ancestral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero sí, para Sayoli está afuera y Jung transita desde acá hasta allá. ¿Ok? Sí, gracias. Al contrario, que luego, bueno, luego vendrán otras propuestas de que nada que está afuera está dentro y todo lo que está dentro está afuera. O sea, les digo, hay muchas versiones. Elizabeth Romero. Adelante, adelante, Elizabeth, por favor. Muy buenas noches. Pues muy interesante el tema. Mi pregunta es siempre en base a la práctica. eh, Me recuerda mucho, quizá estoy mal, pero cómo llevar el inconsciente superior, cómo sanarlo, pudiera ser a través de la hipnoterapia, cómo es algo que pudiera ser. Claro, sí, porque acuérdense, por ejemplo, que el inconsciente superior habla de los sueños, ¿no? Y entonces las técnicas de meditación, de ensoñación, la respiración holotrópica, incluso el uso de plantas sagradas en acceder a esos elementos del inconsciente superior, justamente. La hipnosis o los estados de sugestión, como los manejen, como la ericksoniana, ¿sí? Pues obviamente sí nos permitiría acceder ahí. Aunque desde las teorías de la hipnosis, yo conozco más la ericksoniana que otra, este, nos hablan de que pueden recorrer ahí donde cruzamos. O sea, si utilizamos las técnicas hipnóticas y tratamos de con ellas iluminar el esquema de Asayoli, la hipnosis recorrería los tres inconscientes, ¿no? Pero sí podríamos focalizarnos en uno, en este caso en el superior. Claro, sí, obviamente que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, pues hay que aprender esa área de la práctica porque creo que tenemos mucha información y necesitamos esa área pues, de aprender a hacerlo, ¿no? Estaría muy interesante una clase. Pero claro, yo no soy experto en hipnosis, pero sí pueden a lo mejor sugerir por ahí al director un taller de hipnosis. Pero como ustedes están en la parte transpersonal, por excelencia, la técnica de la transpersonalidad, pues es la respiración holotrópica. Así es. Entonces, que yo no sé si ustedes han estado ya en una, si ya lo han vivido, algún retiro de respiración holotrópica, se los mega recomiendo. Jálate a Joss, Arturo. Ella Sí, es sí, es experta excelente ella. para hacer ese tipo. Yo lo he hecho con ella varias veces y es excelente. Y vas a poder, entonces decir qué onda con la hipnosis, Elizabeth. ¿Ya has hecho respiración holotrópica? No, yo estuve en terapia de hipnosis. Ah, ok. Pues qué padre, para que tengas los dos elementos, ¿sí? Y fue Que muy, les digo, muy, son válidos, son buenos y todo. Pero de suyo la técnica, digamos, el equivalente, que nada que ver, ¿eh? Nomás por hacer un paralelo, de lo transpersonal es la respiración holotrópica y la meditación. Ujú, Una meditación bien hecha es súper profunda. ujú. Yo también he tenido la gloria de tener buenos maestros en meditación y wow, mis respetos. pues me emociona y ¿cómo se dice? Hasta me inspira mucho, ¿no? Hasta me da así como ese Claro. sentimiento de, La psicología transpersonal es muy hermosa, es muy noble y tiene unas herramientas que dices tú, hoy, wow, profundas, o sea, sí, 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 pegan duro. O sea, está muy bien estructurada y muy constituida, o sea, no de embalde,
asociaciones, la Asociación Británica de Psicología, o sea, de la psicología de toda Europa, pues, psicológica, la tiene reconocida. Acá con los norteamericanos tenemos algunas cuestiones políticas que se están trabajando, digámoslo así. Se esperaba que el año pasado la APA reconociera la psicología transpersonal, pero créanme que no son cuestiones de contenido, son cuestiones de política. No. Y bueno, llegará el momento. Todo tiene su punto. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Estamos emocionados por la práctica. Ya le dije a La Paz Lupita que pronto me enseñe. Ay, claro, sí, perfecto. Sí, háganlo, organicen un retiro de respiración y van a ver qué maravilla. Y pues muchas gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias, muy honrado. Bien, pues ya llegamos por aquí al tiempo, ¿verdad? De despedida. Agradecerles por este tiempo, maestro Benjamín. Gracias a todos ustedes. Creo que a final de cuentas, en un resumen muy práctico, esta síntesis de la propuesta de Asayoli como de manera muy básica y muy comprensiva, nos lo daba con algunas palabras el maestro. Hacemos esa síntesis, hacemos este trabajo holístico, se armoniza, se integra y se dispara. Ujú, exactamente. Y en nuestra práctica de fe, que trabajamos nosotros en la Biblia, ahí podríamos entonces comprender cómo es que de repente hay personas que presumen en una espiritualidad muy gloriosa, pero andan todos desintegrados acá, dijera Sayoli. Ah, Exactamente. entonces, es algo incongruente, pero solamente se alcanza a detectar pues, cuando accedemos a este tipo de formación Claro. y vamos comprendiendo todo esto, que no es como una fórmula sino que No, tiene que ver con procesos que vivimos nosotros y sobre todo, como lo mencionaba el maestro, con voluntad en esta propuesta de Sayoli. Tiene que ver con dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ah, sí, con una voluntad palpable, tangible y que nosotros sigamos esa línea. Pues maestro Benjamín, gracias. Vamos al por ahí a contrario. estar checando las agendas, los calendarios y sí, claro que sí, vamos a tenerlo por acá de regreso. La próxima semana va a estar por aquí no recuerdo ahorita el nombre, pero es un compañero también de Perú que estuvo también ahí facilitando alguna ponencia. Y ya teníamos las fechas con él, entonces no pude cambiar No la se fecha de la preocupe. siguiente semana, No se pero en preocupe. una siguiente agenda que tengamos, con todo gusto, por aquí nos vamos Claro que a sí. volver a encontrar. Nos estamos encontrando. Muchísimas gracias, gracias a todos los comentarios que están poniendo en el chat, muy amables. Gracias, gracias. Si gustan abrir sus micrófonos y bueno, así quedamos despedidos. Excelente fin de semana, pásenla bien y nos Gracias. vemos la próxima semana, con el Nos favor vemos. de Buenas Dios. noches. Gracias, Dulces sueños. profesores. Gracias, Gracias, compañeros. profesor Gracias, Benjamín. Bye. bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas Ándale. noches. Bye, Buenas bye. noches. Abrazo fuerte a Buenas todos, noches buenas a noches. todos. Que Dios los bendiga. Bien. Gracias, igualmente. Gracias.